Shabbat Shalom, mis amados aquí en Mahayot, Hakad Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Iniciamos esta segunda parte, la entrega del Shabbat. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakad Baruj Hu, si Él guiándonos también esta tarde, respaldando pues la administración. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro reino de verso. Toda Rabá Abacadosh y el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach de estar en tu presencia, Abacadosh. Abacadosh, te pedimos tu dirección, tu guía en esta tarde. Sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, Abacadosh, para compartir, Abacadosh, la porción de la Torah que tú nos has dado para este día, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya, tomen asiento. Nos vamos a ir a Éxodo, Shemot, Éxodo capítulo 28, 29. Aleluya. Shemot, Éxodo capítulo 28, 29. Aleluya. Baruch Hashem. En Shemot, Éxodo capítulo 28, 29, nos dice la palabra: y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar Kadosh continuamente por memorial delante de Yod-Hai, Vab-Hai y Yahweh. Aleluya. La misma es muy claro, mis amados. Estamos hablando del pectoral donde iba el Tomín Urim, Baruch Hashem, que iba explicando en la mañana cómo a través o sea, el Kohanim, como cuando había una petición, pues consultaban a Hakad y Baruj Hu a través de estos aparatos y estaba acá en la parte del corazón, ¿no? Por eso ya veían su corazón. Baruch Hashem. A Juan capítulo 20, verso 22. Juan capítulo 20, verso 22. Dice la palabra Yohanan, Juan, capítulo 20, verso 22. ¿Lo tenemos? Aleluya. Juan capítulo 20, verso 22 dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y le dice: recibid el Ruach de Kidusha. Baruch Hashem. Este es un mensaje profundo, evidentemente. Nos hace recordar, ¿no?, al principio en Bereshit. ¿Se acuerdan de Adán? Que también le dio un soplo de vida, un aliento de vida, llenándole de su ruach al primer hombre. El Mashiach hace muy similar aquí en Juan capítulo 20, verso 22, porque dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el ruach de Kedusha. Baruch Hashem. Es importante estos acontecimientos en nuestra vida. Es así, entonces nosotros también a través de la Tevilá hemos recibido el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Pero el Ruach HaKodesh va a manifestarse, va a trabajar en nosotros de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a nuestra emuná, de lo que nosotros en quien creemos. Esto nos enseña que el Mashiach está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón, en este momento presentándolos delante del Padre, como hemos visto, hemos dicho antes, el ministerio de Melquisedec fue compartido con los hijos del Mashiach cuando habían pasado 50 días después de su resurrección. Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida porque como está escrito en Juan capítulo 20, 22. Pero en el pectoral que nos habla Éxodo 28, 29, está hablando que dónde llevaba, en esta parte del pecho, el corazón, Baruch Hashem. Entonces a través del pectoral llevaba, ¿qué? El nombre de las 12 tribus de Israel, porque ahí estaban escritos los nombres de acuerdo a las piedras. O sea, cada tribu estaba identificado con una piedra, Baruch Hashem, y cada piedra tiene evidentemente un valor. Pero eso no lo vamos a ver ahora, sino lo que estamos viendo ahora es netamente lo que es la vestimenta. Nos vamos a Génesis capítulo 2, verso 7.
Dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 7. Aleluya. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, hebreo Adam, del polvo de la tierra, hebreo Adma. Sopló sobre su rostro el aliento de vida. El hombre se convirtió en un alma viviente. Baruch Hashem. Muy similar, como le explicaba, de Juan capítulo 20, verso 22. Acá ya, para que los talmidines, ¿no?, le llena de los jacodes de los talmidines a través de ese soplo, para que ellos lleven el mensaje de la palabra, porque cada uno de ellos tenían una función que cumplir, un mensaje que cumplir. Acuérdate que los 12 talmidines fueron llamados para llevar la Besorá a las 12 tribus de Israel. Baruch Hashem, esto es muy importante. Cuando Yahshua sopló sobre su talmidín, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Elohim sopló en la nariz de Adán para darle vida. Baruch Hashem, vida, el Ruach HaKodesh. Nosotros cuando hemos recibido o hecho la tibila, igual hemos recibido también ese Ruach HaKodesh, ese Ruach de Kedushá en nuestra vida. Baruch Hashem, y ese de alguna forma nos va guiando, pero evidentemente la llenura total va a venir en el proceso de nuestra preparación, en el proceso de nuestro perfeccionamiento. En este caso, los talmidim habían sido preparados, ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Baruch Hashem, pues entonces ahora ya estaban aptos para recibir. Aleluya. Entonces para nosotros también es un proceso para perfeccionarnos, porque una vez que nos perfeccionemos, evidentemente se va a manifestar a través de cada uno de nosotros el Ruach HaKodesh, aunque ya se va manifestando en algunos aspectos de nuestras vidas, porque a cada uno nos ha dado una función para trabajar llevando la Besorá. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47. Aleluya. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47. El primer hombre es de la tierra, hecho del polvo. El segundo hombre es el Shamaín. Igual también en el tiempo de nosotros. Antes del venir al Mashiach teníamos el espíritu de animal, Baruch Hashem, pero ahora tenemos el espíritu, ya el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach o de Elohim en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado. Contemplen lo que ha venido, es fresco y nuevo. Una nueva criatura, un hombre renovado en Yahshua HaMashiach. O sea, la vieja naturaleza quedó atrás, el viejo hombre quedó atrás. Baruch Hashem. Eso debemos de trabajar cada uno de nosotros y sabemos en cómo hemos estado antes y cómo estamos ahora delante de Hakadosh Baruj Hu. Efesios capítulo 4, verso 24. Efesios capítulo 4, verso 24. Y nos dice Efesios capítulo 4, verso 24. Y se vistan con la nueva naturaleza, creada para ser semejante de Yod-Hai Bab-Hai. Se expresa así en justicia, en Kidushá, que emana de la verdad. Baruch Hashem. ¿Qué más claro pueden ser estos versos, mis amados, Ajem Hayot, como en Corintios, en 1 Corintios, 2 Corintios, y aquí nos dice en Efesios 4:24, vístanse con la nueva naturaleza. O sea,
de la vestimenta de Yahshua HaMashiach. ¿Qué vestimenta tenía Yahshua HaMashiach? La vestimenta de Cohen, Baruch Hashem. Entonces nosotros igual también, si somos del Mashiach, debemos vestirnos de esa vestimenta también. Baruch Hashem. Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Yahshua le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach y en Emet. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Elohim es Ruach, y los que le adoren deben adorarle en Ruach y Emet. Baruch Hashem. Es un mensaje muy profundo, mis amados, aquí en Mahayot. ¿Qué nos dice? Porque la salvación viene de los judíos. Baruch Hashem, acuérdense la bendición de Jacob sobre los judíos. Ellos tenían que mantener el cetro, la autoridad. No tenían la primogenitura, pero tenían el cetro de autoridad. Hasta ahora lo siguen teniendo ese cetro de autoridad. Baruch Hashem. Ahora, dice también, Hakadosh Baruj Hu busca verdaderos adoradores que adoren a Él en Ruach, en Emet. Está refiriéndose ahora a todos los que vienen al Mashiach. Evidentemente, si adoramos a Él, debemos adorarle en espíritu, en verdad, en Ruach y Emet. Pero no es que les digo algo que uno se está fijándose en esta congregación, sino es en forma general. Muchos podemos venir, ¿no? Estar guardando el Shabbat, estar celebrando las fiestas, pero de repente lo hacemos de emoción. Eso no es adorar a Hakadosh Baruj Hu en espíritu, en verdad, en Ruach y Emet. Adorar en espíritu, en verdad, es obedecer, caminar como Él quiere. Baruch Hashem, eso es adorarlo. Guardar sus mandamientos, porque Yahshua dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Al que tú amas, adoras, Baruch Hashem. Al que tú amas, lo respetas. Al que tú amas, valoras todos sus hechos. Aleluya. Por eso el Mashiach dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Baruch Hashem. Bien. Este nuevo hombre tiene una vida indestructible y por lo tanto podrá servir según el orden de Melquisedec. Así que no solamente el Mashiach tiene ese ministerio, sino también los que por medio de él reciben esa vida en el Ruach. La inmersión Tibilá en el Ruach de Kedushá capacita al seguidor mesiánico a ministrar en el Mishkan celestial en Ruach y Emet, como está escrito en Juan capítulo 4, versos 21 al 24. ¿Se acuerdan? El Mashiach está en capítulo 28 de Matetiyá, ¿no? Verso 20, está comisionando a los talmidines a que llevaran la Besorá a todas las naciones. Baruch Hashem es importante. Y justamente para eso en Yohanan le dio el soplo y le llenó a través del soplo de su Ruach HaKodesh para que ellos cumplieran con esa misión. Y hemos visto cómo fue consagrado Aarón para iniciar su ministerio. Baruch Hashem, cómo le vistió con la vestimenta de Cohen Gadol para que iniciara su ministerio y intercediera por el pueblo de Israel. Aquí igual también entonces, cuando tú llevas el mensaje, pues no solamente es llevar la palabra,
sino también escuchar, ayudar y de acuerdo a las necesidades de la población, tiene que interceder por esa persona, ¿no? Ante Hakadosh Baruj Hu, para que él trate con esa persona y pueda liberarse de sus opresiones. Porque todos venimos de una opresión, Baruch Hashem. No la esclavitud de Egipto, el trabajo forzado, pero el trabajo forzado de este mundo es más agresivo que de Egipto, porque es amargura, ira, contienda, orgullo, resentimiento, falta de perdón, etcétera, etcétera. Dentro de todo eso, el miedo. Nos vamos a Lucas capítulo 12, verso 50. Lucas, Gelel, capítulo 12, verso 50. Aleluya. Dice la palabra en Lucas capítulo 12, verso 50. Pero en un bautizo, Tevilá, tengo que ser bautizado, sumergido. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Baruch Hashem, claro. Cuando venimos a Raíz Hebrea, comenzamos a conocer, a caminar, pues comenzamos mi bautizo, mi Brit Milá, ¿no? Comenzamos a preocuparnos, ¿no? Cómo tiene que ejecutarse, realizarse. Eso es un deseo muy importante en nuestra vida. No sé cómo ha ocurrido en cada uno de ustedes, pero en mi vida sí ocurrió así, deseaba muchísimo. En este contexto, la palabra adorar está conectada con el culto de los sacrificios en el Mishkan. Adorar en espíritu y verdad implica servir en el templo celestial por medio del espíritu, según el orden de Melquisedec. La iniciación en ese ministerio empieza con la Tevilá mesiánica, que conecta al hombre con la muerte y resurrección del Mashiach, como está escrito. En la Tevilá, ¿qué ha sucedido? Hemos sido sumergidos en la muerte del Mashiach. Y al levantarnos del agua, estamos levantándonos en la resurrección de Yahshua HaMashiach. Es por eso, después de salir del agua, ya somos una nueva criatura. Baruch Hashem. En el proceso de perfeccionarnos ahora en el camino. O sea, ahora es donde estamos buscando la forma de perfeccionarnos cada uno de nosotros, pero como siempre explico, depende del esfuerzo que pongamos cada uno de nosotros. Aleluya. Cuando nos esforzamos en esta parte, pues el Ruach se va a manifestar en cada uno de nosotros. ¿Cómo sé? Alguien puede estar hablando de Torah, está hablando ahí, está desarrollando sobre un tema, otro por acá está desarrollando, pero cuando tú te das cuenta, están hablando casi de lo mismo. Eso es el Ruach. No están hablando cosas ajenas, Baruch Hashem, sino sobre edificarse. Y concluimos entonces en un solo punto, Baruch Hashem, hacer la voluntad de Hakadosh Baruch Hu. Romanos capítulo 6, verso 3 al 11. Romanos capítulo 6, verso 3 al 11. Y dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 3 al 11. ¿No sabes que todos los que hemos sido sumergidos en el Mashiach Yahshua, hemos sido sumergidos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la Tevilá para muerte, a fin de que como el Mashiach resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos como él, sabiendo que el Mashiach
habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. El mensaje es muy claro. En otro verso dice también, si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Estemos vivos o estemos muertos, somos de Él. ¿Por qué? Porque caminamos conforme a su voluntad, conforme a los mismos mandamientos que Él ha establecido. Baruch Hashem, es maravilloso la Besorá que nos va ilustrando, nos va enseñando, nos va narrando todos los hechos, lo que ha acontecido también para este tiempo, para nuestra vida. Dice aquí muy claramente que en la inmersión, al hacer tibilá, en el maíz en el agua, morimos al viejo hombre. Y al salir, hemos resucitado a ser una nueva criatura, un nuevo ser en Kiddushá, en Yahshua HaMashiach. Si él entonces ahora es un nuevo hombre, también nosotros somos un nuevo hombre, una nueva criatura, para cumplir nuestra misión, para lo cual hemos sido llamados. Yo siempre he manifestado, acá los llamados no es uno, todos los que están aquí son llamados, pero evidentemente conforme a las ordenanzas que ha dejado establecido Hakadosh Baruj Hu. No es en la voluntad de nosotros, sino hay que hacer la voluntad que Él quiere. En este contexto, la palabra adorar, como vemos, pues entonces sí encaja porque si somos una nueva criatura, somos un nuevo ser, hemos dejado el viejo hombre atrás, el viejo hombre ya murió, entonces todo lo que hacemos debe de ser agradable delante de Él. ¿Por qué no tomar el sacrificio de Jebel? Baruch Hashem. ¿De quién se agradó Hakadosh Baruj Hu? Del sacrificio de Jebel. Pero ¿se agradó del sacrificio o del hombre? Primeramente, Hakadosh Baruj Hu se agradó del hombre. ¿Cómo lo presentaba? Y entonces el sacrificio que presentaba también fue agradable. Primeramente, ¿cómo te presentas? Baruch Hashem. Nos vamos a Mateo capítulo 3, verso 11. Aleluya. Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él sumergirá en el Ruach de Kedushá y con fuego. Baruch Hashem. Ahí está haciendo una declaración, ¿no? Tomando a Yahshua HaMashiach. Él es el que venía. Baruch Hashem. ¿Se acuerda cuando vino a la presencia de Yohanan? Yohanan dijo, ¿cómo vienes tú a mí? ¿No? Él se sentía muy humilde, muy inferior, pero Mashiach dice, no, tiene que cumplirse los mandamientos y él se sumerge. El segundo paso para ser iniciado en el ministerio celestial e indestructible es de Melquisedec, es la inmersión en el Ruach de Kedushá, en hebreo el Ruach HaKodesh, como está escrito. Es importante entonces, también nuestra función de nosotros es muy importante, como explicaba en las fiestas solemnes, sobre las primicias. No sé si se acuerdan todavía, de las primicias hablamos de los primogénitos también. Primicias en cuanto a los alimentos, pero también en cuanto a animales, al hombre, los primogénitos, Baruch Hashem. Y ahí en ese tiempo estaba hablando que los primogénitos tenían una función muy importante en el pueblo de Israel. Nos vamos a Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39.
Yohanan Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Nos dice la palabra: en Hoshana Rabá, el último día de la festividad, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto dijo del Ruach HaKodesh, que habría de recibir más adelante los que confiaran en él. El Ruach HaKodesh no había sido dado, porque Yeshua todavía no había sido glorificado. En cuanto a los talmidim, sí, ya les dio ese soplo del Ruach HaKodesh, ¿no? Después de su resurrección. Y esta promesa, ¿no?, de la llenura del Ruach HaKodesh acontece en la fiesta de Shavuot, que está narrándonos en Hechos capítulo 2, porque ahí ellos hablaron en lenguas guiados por el Ruach HaKodesh. Esta unción sacerdotal no fue entregada a los fieles en Israel hasta después de la resurrección y glorificación de Mashiach, es decir, después de su iniciación en el ministerio como Cohen Gadol en el Mishkan. Nos vamos a Hechos capítulo 1, verso 5. Hechos capítulo 1, verso 5. Y dice la palabra en Hechos capítulo 1, verso 5. Pues Yohanan sumergió en agua, pero vosotros seréis sumergidos en el Ruach de Kedushá dentro de pocos días. Baruch Hashem. ¿Se acuerdan? Aquí están narrando dentro de pocos días. O sea que iban a ser sumergidos en la fiesta de Shavuot. ¿Se acuerdan que en Shavuot recibieron al Mashiach 3,000 judíos? Baruch Hashem. Eran judíos, no eran gentiles. Eran judíos que recibieron el Ruach HaKodesh, se hicieron Tevilá en Jerusalén. Lucas capítulo 24, verso 45 al 49. Lucas capítulo 24, verso 45 al 49. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 45 al 49. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Él les dijo: así está escrito, que el Mashiach padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo os enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Baruch Hashem. Entonces aquí ya le está diciendo, mira, quédense en el lugar, permanezcan, ¿no? Sigan perseverando en la ciudad hasta que sean investidos, ¿de qué? Del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, el Ruach HaKodesh, ¿no? En la fiesta de Shavuot. Dice claramente, pues que ellos iban a hacer, o sea, ellos iban a llevar la palabra del arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones. Y para eso, evidentemente, requería su consagración. 40 días después de la resurrección, Yeshua todavía no había sido glorificado. Todavía quedaba 10 días para cumplir la cuenta del Omer, entre Pesach y Shavuot, en la entrega de la promesa del Padre, como está escrito. Nos vamos a Salmos capítulo 133, versos del 1 al 3. Salmos capítulo 133, del 1 al 3. Y dice la palabra en Salmos, capítulo 133, del 1 al 3. Oh ves, qué bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía.
Es como aceite fragante sobre la cabeza que fluye, descendiendo sobre la barba de Aarón, y baja hasta los sesillos de sus vestiduras. Es como rocío de Hermón que desciende sobre la montaña de Sión, pues ahí Yahweh ordenó la bendición de vida eterna. Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 1. La festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de Shavuot. Baruch Hashem. Así que Salmo 133 está relacionado con las fiestas de Hakadosh Baruj Hu. Baruch Hashem. Por eso dice, bueno y placentero es que los hermanos vivan juntos en armonía, porque en ese día es que se comparten, ese día se goza, ese día se canta, nos reunimos, oramos, etcétera, etcétera. Varias actividades que se cumplen. Y en Shavuot en Jerusalén, ¿qué ocurrió? A un hecho muy importante. Ese hecho importante es que los talmidines recibieron, ¿no?, el Ruach HaKodesh, cada uno de ellos, para llevar el mensaje. Así es que ellos profetizaron ese día en cada uno de las lenguas de aquellos que habían subido a celebrar a Jerusalén. Después de su resurrección, Yahshua iba explicando lo que de él estaba escrito en el Tanaj. Sus mentes fueron abiertas por el soplo y la nueva vida indestructible que recibieron y pudieron creer que Yahshua conforme a las Escrituras. Pero todavía no había llegado el momento para el cumplimiento de la promesa del Padre, la investidura de poder de lo alto. La investidura de la cual se habla aquí es la investidura según el orden de Melquisedec, que está simbolizado proféticamente por la investidura de Aarón y sus hijos. En los capítulos que estamos estudiando, en el día 50 después de la resurrección, en la fiesta de Shavuot, Yahshua fue investido en el cielo con la ropa de Cohen Gadol y ungido con aceite celestial, como está escrito. Baruch Hashem. Entonces es importante cada acontecimiento que está sucediendo en la Escritura, mis amados, aquí en Macayot, y lo cual también nos ha dejado para nosotros, igualmente para darnos el entendimiento y ponerlo por obra y ser hacedor de su palabra. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. En Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del hombre, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del Shamaín, como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa del Mishkan donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llama de fuego, que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Hechos 2:33. El verso 33, Hechos 2:33. Hechos 2:33 nos dice: así que, exaltado a la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa de los Jacobos, ha derramado esto que vosotros veis y oís hoy. Aleluya. Importante, mis amados, Ajem Hayot, estos acontecimientos de Hechos capítulo 2, ¿no? Así como el acontecimiento que está aconteciendo en Salmos 33, el verso 3. El verso 3 nos dice: es como el rocío de Hermón que desciende sobre la montaña de Sión, pues ahí Yahweh ordenó la bendición de vida eterna. Baruch Hashem. Entonces, cada uno de estos versos, textos,
nos está hablando un acontecimiento importante en nuestra vida, ¿no? El Ruach HaKodesh es evidentemente es el Ruach de Hakadosh Baruj Hu, que viene de los Shamayim. La Torah es una Torah que vino de los Shamayim porque es el aliento, la palabra de Hakadosh Baruj Hu para con su pueblo, el pueblo de Israel como nación, como país. Baruch Hashem. Por eso en el inicio, en la mañana de este tema, les decía, esto no es para el mundo, para gentiles, solamente es para el pueblo de Israel. Baruch Hashem. El gentil puede hacer muchas cosas, eso no nos involucramos nosotros en esos asuntos. Lo que nosotros tenemos que ver es lo que está relacionado con el pueblo de Israel, porque nosotros estamos justamente en este tiempo de la restauración que nos habla Oseas capítulo 6, verso 2. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Al hablar sobrenaturalmente en otros idiomas, uno entra por la puerta en el Mishkan celestial, que corresponde a la cortina de entrada en el atrio, en el Mishkan, en el desierto. El hablar en lenguas sobrenaturales es un sacrificio de uno de los miembros del cuerpo en el altar de bronce celestial. Esta capacidad corresponde a los sacrificios diarios que los Kohanim hacían en el altar que estaba en el atrio del Mishkan. Hechos capítulo 8, versos 14 y 17. Cuando los emisarios que estaban en Jerusalén oyeron que Shomrón había recibido la palabra de Elohim, les enviaron a Kefas y a Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Ruach de Kedushá, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido sumergidos en el nombre del Adón, Yahshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Entonces mira Shomrón. Shomrón no es el pueblo judío, Shomrón es un pueblo gentil, Baruch Hashem, pero ahí ya estaba surgiendo, ¿no? Pues los del camino, el mesianismo, los shaliachim. Es importante aquí que son enviados Kefas y Yohanan para llevar el mensaje, pero también ellos intercedieron a Hakadosh Baruj Hu para que recibieran el Ruach HaKodesh. Baruch Hashem, interceder. Para interceder, entonces ya habían sido llenados del Ruach, tanto como Kefas como Yohanan, el Ruach HaKodesh. Si tú no tienes el Ruach HaKodesh, tú no puedes interceder por otra persona. Baruch Hashem. Ahora, si tú intercedes, estás cumpliendo la función que hacían los Kohanim en el Mishkan, en el templo. Para los apóstoles, en hebreo, Shelechim, en español, emisarios, del Mashiach, fue muy importante que los que entraban en la nueva vida, el indestructible del Mashiach, recibieran la unción del Ruach HaKodesh para poder funcionar bien en el ministerio del Melquisedec, como está escrito en Hechos 8, 14, 17. Este texto habla de la tevilá, sumersión en agua, en el nombre de Yahshua, lo cual es el primer paso para que un judío pueda entrar en el ministerio del Melquisedec y poder adorar al Padre en el Mishkan celestial, en Ruach y Emet, en las esferas espirituales con los objetos duraderos y eternos. Pero no es suficiente la tevilá en agua, es solo el primer paso. También necesitaban ser embestidos con la vestimenta celestial mediante la actividad del Ruach de Kedushá. Está escrito que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, lo cual habla de la investidura sacerdotal celestial. Éxodo capítulo 28, verso 29 y 35. Éxodo capítulo 28, verso 29 y 35. Dice la palabra en Éxodo capítulo 28, verso 29 y verso 35. Aarón,
llevará los nombres de los hijos de Israel en el oráculo de juicio, sobre su corazón, cuando él entre en el lugar Makon Kadosh, como un recordatorio continuo delante de Yod-Hai y Vav-Hai. Aarón lo usará cuando ministre. Ese sonido será oído cuando él entre al lugar Makon Kadoshim, delante de Yod-Hai y Vav-Hai, y cuando salga para que no muera. Vamos a leer el mismo texto en la Biblia textual tercera edición. Él nos dice, en cuanto entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón para memoria, delante de Yod-Hai y Vav-Hai continuamente. Estará sobre Aarón cuando ministra, y así se oirá su sonido cuando él entre en el santuario, en presencia de Yod-Hai y Vav-Hai, y cuando salga para que no muera. Baruch Hashem. Entonces nos habla aquí la Kadosh del lugar Makon Kadosh, y también aquí no en la otra versión, tercera edición, la Biblia dice en el santuario para memoria. Baruch Hashem. Entonces es importante también pues contrastar los versos, porque es importante cada verso nos debe llevar, si están correctas, a un entendimiento mucho mejor. Aleluya. Ahora, cuando hablamos del lugar Makon Kadosh, ¿no? Ya eso explicado en diferentes oportunidades. El hombre está dividido en tres partes, por ejemplo. El Mishkan de Jerusalén estaba dividido igual en tres partes. El lugar Kadosh era la parte de la cabeza, ¿no? Ese es el Makon, lugar Makon Kadosh, Kadoshim. Y del cuello a la cintura es lugar Kadosh, y de la cintura a los pies el lugar del atrio. Al lugar Makon Kadoshim, Santo Santorum, una vez al año entraba el Kohen Gadol, no entraba continuamente, pero sí entraba permanentemente a la parte donde está el lugar Kadosh. Al lugar Makon Kadosh, Santo Santorum, entraba una vez al año para la fiesta de Yom Kippur, el día de perdón o día de expiación. Así está establecido en la Torah la función del Kohen. Pero también hemos visto que el Kohen en su investidura tenía que bañarse, tenía que cambiarse. Para adentrar al Mishkan, a este lugar Kadosh Kadoshim, se vestía las vestiduras de gala. Y cuando salía, pues igual tenía que cambiarse con la otra vestimenta, igual tenía que purificarse. Para adentrar se purificaba y cuando salía se purificaba. Baruch Hashem, eran mandamientos que Kadosh Baruj Hu había establecido para el pueblo de Israel. La expresión hebrea, Ruach HaKodesh, no solamente significa el Ruach de Kiddushá, sino también Ruach del santuario. La palabra HaKodesh se encuentra en el texto hebreo, su significado es santuario, algunos de los objetos del santuario. En Éxodo capítulo 28, 29, 35, la palabra HaKodesh le fue traducida como el lugar santo o el santuario. Como hemos visto en la versión tercera edición, dice justamente en cuanto entre al santuario. Baruch Hashem, en cuanto a la Kadosh Israel dice lugar Makon Kadosh, ¿no? Entonces tenemos un mejor entendimiento de esta forma de las versiones. Ahora nos vamos, mis amados, a Éxodo capítulo 28, verso 43. Éxodo capítulo 28, verso 43. Aleluya. Dice la palabra en Éxodo capítulo 28, verso 43. Aarón y sus hijos los usarán cuando vaya al Mishkan del testimonio y cuando ellos se acerquen al altar para ministrar en lugar Makon Kadosh, para que no incurran en culpa y mueran. Esta será una regulación perpetua, ambos, para él y para su cera, para siempre. Siempre él poniendo orden, de acuerdo a la Escritura, la función del Kohen, Baruch Hashem. ¿Por qué estaban aconteciendo estas cosas? No sé si ustedes
recordarán los hijos de Aarón, presentaron fuego extraño en el Mishkan, ¿no? Él fue consumido por fuego. Es así, entonces ahora Hakadosh Baruj Hu pone límites en qué momento y cómo debe de entrar al lugar Ma'akon Kadosh o lugar Kadosh Kadoshim. Esta parte lo vamos a leer también otra vez en la tercera edición textual de la Biblia, ¿no? El mismo pasuk de Éxodo 28, 43. ¿Qué nos dice aquí? Dice, estarán sobre Aarón, sobre sus hijos, cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el santuario, para que no lleven culpa y mueran. Ese estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Mira, todos los mandamientos de Hakadosh Baruj Hu en esta parte son por estatuto perpetuo, así como el Shabbat es por estatuto perpetuo, así como el Brit Milá es por estatuto perpetuo. Baruch Hashem, las fiestas también son por estatuto perpetuo. Nos vamos a Éxodo capítulo 29, verso 6. Éxodo capítulo 29, verso 6. Dice la palabra en Éxodo capítulo 29, verso 6. Pon el turbante en su cabeza y ata el ornamento Kadosh al turbante. Baruch Hashem, es muy claro. El Cohen llevaba, ya explicaba en la mañana, su cobertura en la cabeza. Baruch Hashem. El Cohen Gadol tenía la cobertura, ¿no? El turbante plana. El Cohen que estaba a servicio no era Gadol, sino Cohen común, llevaba con una punta en la parte de la cabeza. Pero todos llevaban su cobertura para ejercer ese trabajo. Ahora vamos a leer también este mismo verso de Éxodo 29, 6 en la versión textual tercera edición. Ahí nos dice, pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. ¿Qué era la diadema? La diadema es como una coronita que viene acá delante de la cabeza de Aarón y sobre encima está, como se llama, el turbante. Baruch Hashem, es importante cada una de las piezas que nos habla la Escritura. Éxodo capítulo 29, verso 29. Éxodo capítulo 29, verso 29. Dice la palabra en Éxodo capítulo 29, verso 29. Las vestiduras Kadoshim de Aarón serán usadas por sus hijos después de él. Ellos serán ungidos y dedicados como Kadosh en ellas. En la edición de Biblia textual nos dice, las vestiduras sagradas que son de Aarón serán para sus hijos después de él, para ser ungido con ellas y para llenar con ellas su mano. Baruch Hashem. ¿Se acuerdan de Aarón, de su hijo, cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que hoy me los llevo, ¿no? Le dijo, vístele con las vestimentas de Aarón a su hijo, Baruch Hashem. Entonces Moshe lo llevó al lugar indicado y comenzó pieza por pieza vestirle a Aarón, Baruch Hashem, las vestimentas. Y acá nos va narrando algo similar. Pero lo que nos quiere decir aquí que la vestidura del Cohen ni era propia del Cohen, sino que el Cohen Gadol moría, el Cohen que le sucedía podía vestirse esas vestiduras, porque eran vestiduras eternas. Baruch Hashem, acuérdase que el Cohen Gadol o el sumo sacerdote en este caso, pues cumple la función de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem, porque el verdadero Cohen Gadol es Yahshua HaMashiach, de acuerdo como hemos visto en los libros de Hebrí en la mañana. Aleluya. Entonces,
no hay pretexto para nosotros, mis amados, decir, no, para mí es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es para los judíos, no, todo viene complementado, todo tiene una relación. Pero también es importante, mis amados, en el tiempo de Pedro, de Kefa, de Yohanan, ¿no? En el tiempo de Shaul, nunca estaba en su mente que la Brit Hadasha era un libro aparte, el Antiguo Testamento era aparte. No, para ellos era un solo libro, Baruch Hashem, porque tenemos que entender algo, mis hermanos. Cuando ustedes leen las cartas en Timoteo, Shaul le dice a Timoteo, Timoteo, tráigame los rollos, Baruch Hashem. ¿Los rollos de qué? Los rollos de la Tanaj, de la Torá. Eso dice, tráigame los rollos, porque de esos rollos es que Shaul estaba ministrando e enseñando. En esos rollos estaba hablando de Yahshua HaMashiach, como explicaba en la mañana, y ahora también voy complementándolo, pues no son ajenos, no son apartes, son uno solo, Baruch Hashem, sino que en su traducción, cuando ya surge posteriormente, es que entonces se divide como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Baruch Hashem. Pero en la Escritura ya estaba profetizado, Jeremías había profetizado, por ejemplo, sobre el pacto renovado. En su traducción dice, nuevo pacto. Baruch Hashem está en Jeremías 31, eso en diferentes oportunidades yo les había explicado. Entonces ya, si eso está profetizado, el tiempo del Mashiach es el cumplimiento de la promesa de la Brit Hadasha. Nos vamos, mis amados, a Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, 8 dice la palabra. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Aleluya. Entonces, mira, en este verso nos dice, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehuda y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Baruch Hashem, toda Rabá Kadosh. Entonces, y está profetizado en Hechos, está hablándonos, mis amados aquí en Majayot, Yehuda. Yahudá es una tribu que quedó después de la dispersión que subió, pues de los Yahudí tenía que venir Yahshua HaMashiach, aleluya. Ahora nos habla de Shomrón, pero cuando hablamos de Shomrón, mis amados, los Shomronitas, los Shomronim, ¿no? Eran gente gentil, Goyim, Baruch Hashem, pero allí estaban recibiendo al Ruach HaKodesh, estaban haciendo tevilá, estaban convirtiéndose a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Pero dice, no solo ahí debe quedarse la Besorá, sino la verdad, la Besorá debe llegar hasta el último de la tierra. Baruch Hashem. Ahora, aquí es muy importante, mis amados, cómo es que la Besorá iba a llegar al último de la tierra, a los rincones de la tierra. Los judíos, la amada casa de Yehuda, nunca pudieron haber llegado a estos lugares, pero sí llegó a través del camino. Acuérdense que Shaul habla de España, Baruch Hashem se fará, ¿no? Él habla de España, entonces ya Shaul sabía que el pueblo de Israel ya también estaba en España, estaba en diferentes lugares del mundo, entonces este pueblo, Reino del Norte, que aparentemente, entre comillas, estaba perdido, pues Shaul sabía dónde se encontraban. O sea que Ruach HaKodesh le mostraba dónde estaba este pueblo y por eso él comienza a señalar por España, se fará. Baruch Hashem. Por eso dice aquí, hasta el último de la tierra. Aleluya. Y pues,
¿A cuántas millas de Jerusalén estamos? Aleluya. Pero sin embargo, tenemos la oportunidad de tener aquí no solo la Besorá, sino la Torah completa. Baruch Hashem. Todos estos textos nos enseñan que cuando una persona es sumergida en el Ruach HaKodesh, no solamente recibe el Ruach de Kedushá para obtener poder para vivir una vida consagrada al Eterno, en obediencia a sus mandamientos. En Hechos capítulo 1, verso 8 y capítulo 5, 32, se dice una investidura del Ruach del santuario para poder servir en esta era mesiánica en los objetos de Kedushá celestial. Baruch Hashem. Lo que tenemos, la menorá, Baruch Hashem, no es una menorá que Moshe se la inventó. Eso le mostró Hakadosh Baruj Hu cuando subió al Monte de los Olivos, donde le mostró cómo construir el Mishkan y todos los utensilios, y cómo debía de fabricarlos, procesarlos, oro puro, Baruch Hashem. Ahora, si tenemos aquí la tabla, es una copia evidentemente, ¿no? La tabla de piedra, pues su original era en piedra, pues tampoco eso se lo inventó Moshe, no. Él fue convocado a los Shamayim. La primera tabla le fue entregado, escrito y labrado por propio Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu labró la tabla en piedras y las escribió con su dedo. Podemos ver eso, o lo pueden corroborar ello, lo que nos habla en Éxodo capítulo 31, verso 18. Ahora, por el problema del becerro de oro, no entró en vigencia la primera piedra. Las primeras tablas que trajo Moshe con las 10 palabras. Lo rompió, lo quebró. Él hace ayuno de 40 días, 40 noches. Es así, entonces Hakadosh Baruj Hu dice ahora a Moshe, lábrate 2 piedras iguales que tú la quebraste y sube acá. Ahora es Moshe el que tiene que labrar las piedras. Imagínense la sabiduría que le da para labrar esas 2 piedras en tabla. Y él sube ahora cargado su piedra al monte Sinaí, a la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Es ahí entonces ahora escribe Hakadosh Baruj Hu otra vez las 10 palabras. Baruch Hashem es la secuencia. Entonces todo lo que tenemos son evidentemente que vienen de Shamayim totalmente consagrados. Aleluya. Nos vamos, mis amados, ahora a Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos capítulo 5, verso 32. Dice la palabra en Hechos capítulo 5, verso 32. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual Yod-Hai Vav-Hai ha dado a los que le obedecen. Baruch Hashem no da a cualquiera, sino a los que le obedecen. Aleluya. Hechos, capítulo 10, verso 43, 48. Hechos capítulo 10, verso 43 al 48. Dice la palabra en Hechos, capítulo 10, verso 43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Kefa aún hablaba estas palabras, el Ruach HaKodesh de Kedushá, el del santuario, cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Kefa, se quedaron asombrados, porque el don del Ruach de Kedushá había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Yod-Hai Vav-Hai. Entonces Kefa dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean sumergidos estos que han recibido el Ruach HaKodesh, los mismos que nosotros?
y mandó que fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Aleluya. Entonces ahí está ya en el trabajo que están realizando Kefas, ¿no? Pues también vino la llenura de Ruach HaKodesh sobre los gentiles porque ellos creyeron. Ahora, debemos entender aquí, Kefas, ¿de qué estaba hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando del Mashiach, que los profetas habían anunciado del Mashiach. Baruch Hashem, muy específicamente, Isaías. Baruch Hashem, pues el libro de Isaías es el libro de la profecía mesiánica. Bien, y aquí se está cumpliendo justamente, ¿no?, la llenura del Ruach a estos gentiles, porque ellos creyeron que era así. Creyeron, tuvieron emuná, fe. Aleluya. No creyeron por lo que en ese momento, Kefas no creo que esté hablando del libro de Mateo, del libro de Marcos, del libro de Lucas, del libro de Juan. No, porque todavía no estaban escritos. Él está hablando de la Tanaj, de la Torá, de los profetas. Por eso dice claramente, de este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Están desarrollando muy claramente Shimon Kefa ahí en su disertación, ¿no?, en su predicación. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Dice la palabra en Yohanan, Juan capítulo 7, verso 37 al 39. En el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará un río de agua viva. Pero él decía esto del Ruach HaKodesh, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Ruach no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. Baruch Hashem. Entonces está muy claro, mis amados, en el último día de la fiesta, de pie, Yeshua está anunciando, ¿no?, Ruach HaKodesh, Baruch Hashem, que van a ser llenados del Ruach HaKodesh. Ese Ruach HaKodesh es como agua que brota de los ríos. Baruch Hashem, pues por eso dice, el que tenga sed, ven a mí. Aleluya, que venga a mí y beba. Aleluya. Pero evidentemente en ese momento, como dice la Escritura, todavía no había resucitado. Eso se cumple en capítulo 2 del libro de los Hechos. Por eso, mis amados Ajim Majayot, no podemos sacar fuera de contexto la Escritura. La Escritura tenemos que analizarlo, estudiarlo conforme a los textos. Y Isaías está hablando una porción aquí y otra porción así, una línea aquí y una línea por allá. Baruch Hashem es línea en línea, porción por porción, que está escrito en la Escritura en diferentes partes, y nosotros debemos estudiar cuidadosamente ello, y si tenemos el Ruach HaKodesh nos va a ir guiando para poder entender lo mejor posible. Kefas predicó acerca de Yeshua conforme a la Escritura profética. Los gentiles creyeron que él, según la Escritura, entonces se cumplió la promesa que el Mashiach había dado a los judíos.
Baruch Hashem. Entonces, sí, aquí, ¿a quién está anunciando? A los judíos, es que está anunciando porque los judíos participan de esta gran fiesta, porque en esta gran fiesta no pueden intervenir los gentiles. Acuérdense lo que dice Éxodo capítulo 12, del 47 al 49, dice, ningún incircunciso de la carne puede participar de la fiesta de Pesaj, consecuentemente entonces de todas las fiestas. Y es más, en el libro de Josué, Yahushua, encontramos también la segunda generación del pueblo de Israel que había salido de Egipto, ¿no? Pues estaban incircuncisos y ya estaban a puerta de entrar a la tierra prometida, pero eran incircuncisos. Y también estaba ahí ya la fiesta de Pesaj. Y por lo tanto, la orden es circuncidar a toda esa generación y Moshe tenía que Yahushua tenía que circuncidar a todo ese pueblo para que tengan la circuncisión, para que tengan la señal del pacto y así poder comer la primicia de los alimentos de la tierra y también de entrar a la tierra prometida. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, a Hechos capítulo 15, verso 8 al 9. Por eso en la Escritura encontramos circuncisos e incircuncisos. Cuando encontramos la Escritura de circuncisos, estamos hablando de los judíos. Y cuando hablamos de los incircuncisos, estamos hablando de gentiles. Baruch Hashem. Hechos capítulo 15, verso 8 al 9. En Hechos capítulo 15, verso 8 al 9, dice, y Yod-Hai Vav-Hai, Yahweh, que conoce el corazón, le dio testimonio dándoles el Ruach de Kedushá, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros ellos, purificado por la emuná sus corazones. Baruch Hashem, eso es, mis amados, purificando los corazones. Aleluya. No, no es aquí, sino de aquí. De este corazón sale todos los malos pensamientos. Sale el Ashon Hará. Aquí se planifica todo y sale después en palabras. Baruch Hashem. Las quejas, todo sale a través, las críticas, la murmuración, ¿no? Todo sale de los labios. Pero ¿dónde se gesta? Aquí en el corazón, la mente. Los judíos que estaban presentes se quedaron asombradísimos de que los gentiles pudieran ser embestidos con la ropa de Melquisedec y entrar en el Mishkan celestial por medio de hablar sobrenaturalmente en otros idiomas y sacrificar en el altar de bronce celestial. El Eterno mostró así que a partir de la resurrección del Mashiach, la vida indestructible es ofrecida a los gentiles sin que se hagan judíos. ¿Cómo es posible que estos que no tienen pacto puedan recibir los beneficios del pacto renovado con Israel y hablar sobrenaturalmente en otros idiomas? Es obvio que el Eterno ha purificado sus corazones por medio de su arrepentimiento y emuná, como está escrito. Esto también lleva a una confusión, porque es si secamos de su contexto este pasuk, ya, ¿para qué queremos la circuncisión de la carne? No. Todo se complementa, mis amados, aquí en Mahayot. Acuérdense que la circuncisión, ¿no? Es para natural y para extranjeros. Baruch Hashem, por lo tanto, no son excluyentes, no, es ambos. Acá evidentemente está surgiendo una parte, pero lo otro se complementa. Esto significa que el Eterno introdujo a los gentiles que recibieran a Yahshua como su Salvador y Amo en el pacto renovado con Israel por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, Kefa dio la orden para que fueran sumergidos en agua en el nombre de Yahshua. Así confirmarán de manera externa lo que había pasado en su interior, la conversión de los ídolos a los Elohim de Israel, el Emuná en el Mashiach Yahshua. Acuérdense que hay dos tipos de conversiones. Lo externo, eso es algo visible, pero lo interno, eso es que no se puede ver, pero que sí se puede ver. Baruch Hashem, podemos hablar como una metáfora, que se puede ver, que no se puede ver, claro. ¿Por qué?
porque está aquí. Baruch Hashem está aquí. Muchas personas dicen, ¿no? Ya la circuncisión de la carne no, para nosotros solamente es la circuncisión del corazón. Pero déjame decirle, en Devarim, capítulo 30, capítulo 10, está hablando, yo voy a circuncidar los prepucios de tu corazón. Baruch Hashem, si solamente era necesario en la Virgen Hadasha la circuncisión de la carne, entonces ¿por qué Hakadosh Baruj Hu le está diciendo al pueblo israelita, a las 12 tribus, yo voy a circuncidar los prepucios de tu corazón? Baruch Hashem, la circuncisión siempre ha existido. No es visible la circuncisión del corazón de Abraham Avino, pero podemos entenderlo, por ejemplo. Cuando él es llamado de la ciudad de Ur, es llamado incircunciso. Baruch Hashem, incircunciso del corazón, incircunciso de la carne. Pero su emuná fue importante en él. Por emuná llega a Harán. Si ustedes leen la escritura en Bereshit, se encuentran que en Harán murió su padre. Eso ahora debemos entender, que allí murió el viejo hombre de Abraham. Entonces ahora sube a Siquem y se confirma ahora, recién ahí, la circuncisión de los prepucios de la carne en Génesis capítulo 17. Por eso que Abraham es el padre de la emuná, el padre de la fe. Por eso entonces todos los que vienen al Mashiach se convierten en la simiente de Abraham. Pero si tú no tienes la circuncisión de la carne, ¿cómo puedes pensar que tú eres simiente de Abraham? No puedes ser simiente de Abraham. Para ser simiente de Abraham, tienes que hacerlo como Abraham hizo como padre. Y todos los hijos imitan a su padre. Y nuestro padre, aparte de Abraham, ¿quién es? Hakadosh Baruj Hu. Y de él vienen todos los mandamientos. Y nosotros simplemente debemos de obedecer. 1, 2. El 2 es, ¿quién nos compró? Yahshua HaMashiach nos compró a precio de sangre. Si nos compró Yahshua HaMashiach a precio de sangre, ¿propiedad de quién somos? Somos propiedad de Yahshua HaMashiach. Entonces no podemos hacer lo que yo quiera. O sea, yo no puedo hacer, siendo propiedad de él, lo que yo quiera. No puedo introducir lo que yo quiera, no. Simplemente obedezco es a mi patrón, a mi jefe, a mi amo, a mi Adón. Baruch Hashem. Eso es todo, es muy simple. Nosotros somos muy complicados. Aleluya. Eso lo sabe Hakadosh Baruj Hu, que su pueblo es muy complicado. Y por eso digo mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento. Y hablaba de una forma y otra forma. Por eso dice en la visora, por ejemplo, árboles que dan buenos frutos, árboles que dan malos frutos. La cizaña y el trigo juntos estarán hasta que venga el Mashiach. Él está hablando de diferentes formas para darnos a entender. Nos habla, por ejemplo, de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Baruch Hashem. Ese es para llamarnos la atención, un poco para ver, analizarnos cómo estoy, cuál es mi camino. Acuérdense que nuestro camino es estrecho. Baruch Hashem. No es espacioso, lo dijo Mashiach mismo. El camino espacioso es al mundo que trae pecado y muerte. Y nuestro camino es angosto. La puerta de entrar a los Shamayim es angosto. Esa puerta es Yahshua HaMashiach. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 6 al 7. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 6 al 7. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 6 al 7. Así como el testimonio acerca del Mashiach fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte en ningún don, aleluya,
Sí, pues ya el don nos ha dado cuando hemos sido sumergidos en el agua, pero eso ahora depende, ¿no? El don, cómo lo trabajamos. Baruch Hashem, ese don depende de nosotros, cómo lo trabajamos, cómo obedecemos. Ese don se va a manifestar a través de nosotros cuando caminamos por emuná, en obediencia, ¿no? Con humildad, sencillez de corazón. Esto significa que el Eterno introdujo a los gentiles que recibieron a Yahshua como su Salvador y Amo en el pacto renovado con Israel por medio de la sangre del Mashiach. Por lo tanto, Kefa dio la orden para que fueran sumergidos en agua en el nombre de Yahshua. Así confirmarán de manera externa lo que ya había pasado en su interior, la conversión de los ídolos a Elohim. La actividad de los gentiles implicaría dos cosas: el final del proceso de conversión mesiánica y la introducción al ministerio sacerdotal de Melquisedec. Los judíos y los gentiles que han sido sumergidos en Mashiach, en agua, en Maín y Ruach, reciben parte del ministerio que Yahshua tiene en el Shamayim, como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, verso 6. Aleluya. Por eso dice, así como el testimonio acerca del Mashiach fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte. Pues, ¿qué patrón va a querer que falte a sus siervos? Baruch Hashem, él siempre tiene que tener las cosas en orden. Es así también Yahshua HaMashiach con nosotros. Nos vamos a Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Aleluya. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Mashiach. Hago mi parte por su cuerpo, que es la asamblea mesiánica. Aleluya. Qué interesante este pasuk. ¿Qué nos dice? Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Mashiach. Baruch Hashem. Si al Mashiach, como explicaba, pues la afligieron, y parte de esas aflicciones tenemos que pasar nosotros. Parte de esas aflicciones, justamente aquí, Shaul escribe, dijo él, ¿no? Pues en necesidades, en el frío, en calor, de hambre, pero sirvió a Yahshua HaMashiach. Aleluya. No escatimó esfuerzo. Y es más, dijo él, estas manos me han servido para trabajar. Baruch Hashem. Y muchos dicen que hacían carpas para las playas, esas cosas. No, nunca hizo carpas, porque no era griego, él era un judío. ¿Qué hacía él? Las vestimentas de los Cohen, principalmente el talit, el manto, los tzitziyot. Ese era el trabajo que hacía él y vendía. Con eso se ayudaba. Baruch Hashem. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 4, verso 19. Mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo por ustedes. Esto seguirá así hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. Baruch Hashem. Qué triste y aflicción, angustia nos cuesta. Tal vez uno, o tal vez ustedes también no lo demuestran. Llevan el mensaje de la palabra, pero no lo entienden. Hablas, no te entienden. Están inmersos en sus cosas. Pero Hakadosh Baruj Hu dice, tienes que llevar el mensaje
Haces el esfuerzo de que llegue tu mensaje, pero tu mensaje no es escuchado. Y tú estás viendo que se está perdiendo. ¿Te aflige o no te aflige? Es lo que está sucediendo con Shaul. Él se siente afligido. Por eso dice, sufro dolor de parto. O sea, le duele mucho, ¿no? Gente que a quien le está preparando no esté entendiendo el mensaje. Baruch Hashem. Nos vamos a Romanos, capítulo 8, verso 26 al 39. Baruch Hashem. Romanos, capítulo 8, verso 26 al 39. Y dice la palabra en Romanos, capítulo 8, verso 26 al 39. De la misma manera también, el Ruach nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Ruach, porque él intercede por los Kadoshim conforme a la voluntad de Yod-Hai Vav-Hai. Sabemos que para los que aman a Yod-Hai Vav-Hai, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que los son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Yod-Hai Vav-Hai Yahweh está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acosará a los escogidos de Yod-Hai Vav-Hai? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Mashiach Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Yod-Hai Vav-Hai, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de amor del Mashiach? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar de la Javá, del amor de Yod-Hai Vav-Hai, que es en Mashiach Yeshua, el amo nuestro. Baruch Hashem. Es muy claro los versos aquí, mis amados, aquí Mahayot. Y aprendamos a hacer tal igual como Shaul nos narra aquí. Shaul en ninguna parte de la Escritura es gravoso o que se aproveche de las cosas. Y le declara muy claramente de que más bien él estaba apto para poder ayudar a los necesitados. Así como Moshe también al pueblo, delante de Jacob y Baruch Hu, dijo, no he tocado ni siquiera un burro de este pueblo, así que no tomes en cuenta sus ofensas. Baruch Hashem. Es unas enseñanzas que nos da a nosotros de cómo debemos de caminar. Aleluya. Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Romanos capítulo 9, del 1 al 5, nos dice la palabra. Digo la verdad de Mashiach, no miento.
dándome testimonio mi conciencia en el Ruach de Kidushan, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Mashiach, el cual está sobre todas las cosas. Yod Hai Bab Hai, bendito por los siglos. Amén. Baruch Hashem. Está narrando muy claramente Shaul, aquí mis amados, Achim Achayot. Desearía yo mismo ser anatema, Baruch Hashem. ¿Por qué dice eso? Porque su misma gente, la misma familia, el mismo pueblo, no lo querían entender, no lo querían escuchar, Baruch Hashem, aún sabiendo ellos de que para ellos eran los pactos, las promesas, para ellos la promulgación de la Torá, los cultos, las promesas, era para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Y a nosotros ahora nos hace parte de todos estos pactos, de la Torá, de las promesas, por medio de Yahshua HaMashiach. Sin Yahshua no hay ningún mérito. Sin Yahshua estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Baruch Hashem, es sin Yahshua que venimos a ser parte de los pactos y promesas dados a Abraham Avino, confirmado con Yexá, con Jacob. Baruch Hashem. El creyente mesiánico también está equipado con las ropas sumos sacerdotales que el Mashiach lleva encima. Esto implica que el Eterno también pone nombres sobre los hombros y en el corazón del creyente para que los lleve en intercesión delante del trono. Baruch Hashem. Ya hemos visto las oraciones de los profetas, así como de Shlomo, de Daniel, de Nehemías, todos ellos cómo oraron, intercediendo por el pueblo de Israel. Si tu pueblo pecara, perdónalo. Si tu pueblo fuera a dispersar las naciones, escucha sus oraciones. Si desde ese lugar, al escuchar, tráigalos, retórnalos, tómalos. Baruch Hashem, siempre está la oración de intercesión. Así igual hacemos también nosotros. Intercedemos por todo el pueblo de Israel, por las 12 tribus de Israel. Baruch Hashem. La palabra hebrea, Urim, plural de Ur, significa llamas, luces. Y la palabra hebrea Tumim, plural de Tam, significa cumplimientos, perfecciones. Éxodo capítulo 28, verso 30. Éxodo capítulo 28, verso 30. Y así, mis amados Achim Achayot, vamos concluyendo esta administración, este día, haya sido de gran bendición, Berajot, para nosotros, aleluya, y podamos nosotros un poco también, pues, analizarnos, examinarnos, y examinar las Escrituras, como examinaba los hermanos en Borea. En Borea ellos examinaban las Escrituras si así era lo que les había explicado, lo que les había enseñado. Baruch Hashem. Ahora, analizar las Escrituras es ir de Bereshit a Apocalipsis. Ahí está la Torá, ahí están los Ketuvim, ahí están los Nevim, ahí está la Brit Hadasha, la Besorá. Entonces, eso es nuestra fuente principal para estudiar si lo que se ha dicho aquí son correctas o no son correctas. Dice Éxodo capítulo 28, verso 30. Pondrás el pectoral del juicio, el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entra a la presencia de Yod-Hai Vav-Hai, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yod-Hai Vav-Hai. Amén. Así que ahí nos quedamos. El próximo Shabbat continuaremos con este tema. Baruch Hashem haya sido, como le digo, de bendición, nos dé entendimiento, quién somos,
Baruch Hashem, somos primogénitos en el Mashiach, somos también Cohen en el Mashiach, porque somos sus ministros, somos sus ayudantes, somos sus shaliachim, somos mensajeros de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso. Cada Shabbat trae sus propios afanes, aleluya, trae sus propias bendiciones. Ha sido de bendición el haber estado congregados, mis amados aquí en Hayot. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedeshanu bemezbotav v'sevanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Kadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abba Kadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres. Gracias, Padre mío, por este día maravilloso de habernos congregado en este día. Gracias, Padre mío, por la vida, la salud, por esta congregación que está delante de ti. Hemos venido a exaltar y bendecir tu nombre, Abba Kadosh. A sí mismo te agradecemos lo profundo de vuestros corazones por estas palabras, por esta porción de la Torá que tú nos has dado este día, Abba Kadosh, para exhortarnos, amonestarnos. Seas tú guiándonos, Abba Kadosh. Seas tú hablándonos, Abba Kadosh. Seas tú dándonos entendimiento, sabiduría, conocimiento, discernimiento, para no apartarnos de tu presencia, Abba Kadosh. Haznos tuyo, Abba Kadosh, así como Yahshua HaMashiach oraba por los escogidos, así también este tiempo, Abba Kadosh, te pedimos que Yahshua HaMashiach interceda por este pueblo que está delante de ti, por los ajín, ajayot, de los de lejos, de los de cerca. Seas tú tomando control de cada uno de ellos, guiándolos en su caminar de día y de noche, así como tú guiaste a tu pueblo Israel en el desierto, caminaba de día, Abba Kadosh, como una columna de nube, de noche como una columna de fuego, dirigía a tu pueblo Israel de día y de noche, Abba Kadosh, para que ellos no se perdieran. Te ruego yo en este día, Abba Kadosh, al culminar este Shabbat, Abba, de que tú guíes a este pueblo, Abba Kadosh, que lo lleve bajo las alas de águila, Abba Kadosh, que las cubra con el abrigo de tu amor, Abba Kadosh, con ese talita, Abba Kadosh, del Cohen Gadol, de Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh. Te pedimos a ti en este día maravilloso, que derrame tu virajota en este pueblo, la llenura de tu rojacó, de Abba Kadosh, de sabiduría, conocimiento, entendimiento, dominio propio, templanza, paciencia, reprendiendo a Abba Kadosh todo espíritu de mentira, Abba Kadosh, de confusión, de duda, Abba Kadosh, lo reprendemos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, se ha hecho por emuná en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Aleluya, Baruch Hashem. Mis amados Ajim Hayot, vamos a también con la oración, la bendición a los hijos de Israel. Aleluya. Que la shalom de nuestro Abba Yahweh y Yahshua HaMashiach esté con cada uno de vosotros, los que están cerca y los que están lejos. Amén. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe. Yeshimeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Yevarejeja Adonai Yahweh, Bismideja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijuneja Isaac Adonai Yahweh, Paná Beleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel y Lea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración para despedirnos, agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por este día maravilloso, fue tu yo más caro de la semana. Entregamos este Shabbat a Hakadosh Baruj Hu, bendito sea Él. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bemezbotav v'sevanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abba Kadosh, por este yo más caro de la semana, te entregamos este día, Abba Kadosh. De todo corazón, Abba, agradecidos por tu bendición, Abba Kadosh, agradecidos a estar en tu presencia, exaltando, bendeciendo tu nombre, agradecidos por la porción de la Torah que nos has dado en este día con relación a la vestimenta del Cohen. Danos entendimiento, Abba Kadosh, para seguir, Abba Kadosh, caminando delante de ti con humildad, sencillez de corazón. Ayúdanos a ponerlo por obra, Abba Kadosh, cada día, Abba. Asimismo también, Abba Kadosh,
Abre las puertas, Abacadosh, para que la visura llegue a todos los lugares, a todos los rincones, a todos los villorios de Abacadosh. Seas tú haciendo tu obra maravillosa, Abba, por tu raja y misericordia, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Bendecimos a Abacadosh, a la amada casa de Yahudá, en los lugares que ellos se encuentran, Abacadosh. Bendecimos a la ciudad de Jerusalén, Abacadosh, que desde ese lugar, Abacadosh gobernará sobre las naciones, porque ahí está establecido tu trono, el trono de los Shamaín, Abacadosh. Te agradecemos, Abacadosh, por este pueblo que está delante de ti, que ha venido a exaltar, bendecir tu bendito nombre. Te agradecemos, Abacadosh, por la vida, la salud, por los alimentos que tú, Abacadosh, que nos provees cada día, Abba, por lo que tú nos guardas cada día, Abacadosh. Guarda este pueblo bajo tu talid, bajo el abrigo de tu amor, cuando salimos de este lugar. Llévalo, Abacadosh, de retorno a su domicilio, a sus casas de retorno, Abacadosh, bajo la sala de águila, cubriéndoles con el abrigo de tu amor, que está establecido, que está escrito en Salmo 91, Salmo 27, Abacadosh. Se haga realidad, Abacadosh, esta petición, Abacadosh, para con tu pueblo Israel, de lo de lejos, de cerca, Abacadosh. Sea usted reuniendo las dos casas de Israel, Abacadosh, como está escrito, Abacadosh, como está profetizado en Ezequiel capítulo 37. Seas tú haciendo tu obra maravillosa en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, guárdanos, Abba, bajo talid. Abacadosh, reprende todo espíritu de robo, de hurto, Abacadosh, de retorno a nuestro domicilio. Guárdanos, Abacadosh, de todo accidente de tránsito. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te pido, Abacadosh, en este primer día, Abacadosh, que iniciamos este Yom Rishon, Abacadosh, sea de gran bendición todos estos días, Abacadosh, para tu pueblo, Abacadosh, para que ellos cumplan con la misma que tú has establecido, Abacadosh. Bendícelos en el trabajo, en el negocio, en el estudio, Abacadosh, sus oraciones, Abacadosh, en la lectura de la Torah, Abacadosh. Bendícelos grandemente en todo lo que ellos emprendan. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Abacadosh. Shabbat, mis amados, Ajem Achayot, Hakadú, Baruj Hu, bendiga, lo guarde. Un abrazo a la distancia para todos ustedes.